resolver su examen. Esa es una gran ventaja, ¿no? Porque todas las preguntas que ustedes van a tener el 29 y 30 de enero es sobre este material. Como les digo, realmente es una ventaja saber que tienen un solo material para poder aprovecharlo. Estamos justamente en las 3 últimas páginas del texto, ¿no? De esta unidad número 2. En ese sentido, también a lo largo de estos días, yo les he estado proporcionando ciertas estrategias de aprendizaje. Y aquí, por ejemplo, para esta unidad he decidido trabajar con ciertos colores, ¿no? Por ejemplo, la utilización del plomo y ciertas imágenes que nos llevan a un contexto, a una época en la que, por supuesto, ustedes no estaban todavía, yo tampoco, porque yo soy de los años 80, tampoco estaba. Sin embargo, la imagen que ustedes ven, vamos a iniciar años 60, esa es una primera alusión a esta corriente. Una siguiente alusión es, ¿qué cosa? La imagen que ustedes tienen al medio, las computadoras, donde iniciamos con las primeras computadoras. Evidentemente ya en los años 30, 40, ya estaban comenzando a emerger, pero de manera aún más específica, comenzaron a aparecer las primeras computadoras y fue realmente el boom para todas las sociedades, sobre todo anglosajonas, americanas, en fin. En Latinoamérica sabemos que llegan un poquito después, pero fue el boom porque nos enseñaron las computadoras una forma interesante de poder, ¿qué cosa? Ahí vamos utilizando las palabras, estas 4 palabritas que son palabras que ustedes van a identificar en esta corriente psicológica. Iniciamos con palabras comunes que nosotros automáticamente, ¿no? Cuando pensamos en una computadora, en una portátil, ahora ya llamada, ¿no? Pero en aquella época una computadora como tal. Entonces, procesar. Evidentemente, una de las funciones que tiene una computadora es procesar la información. Luego, también otra función de la computadora es organizar, es decir, no poner como sea, ¿no? Entonces, colocar en carpetitas, subcarpetas, en fin, hay una diversidad de formas de poder organizar. También tiene la función de almacenar. Es increíble la cantidad de información que puede llegar a tener estas computadoras al momento de tener información. Y por supuesto, responder, ¿no? Dar respuestas a, por ejemplo, en el caso que estoy trabajando unas diapositivas, en el caso que estoy trabajando alguna consulta, en fin. Entonces, estas cuatro palabritas que ustedes ven en esta lámina están directamente relacionadas con la teoría de la psicología cognitiva, que sostiene que la conducta no puede explicarse, dice, únicamente por estímulos y respuestas como lo hacía la corriente psicológica del conductismo. Acordémonos que generalmente nosotros hemos estado escuchando cada una de estas posturas teóricas, ¿no es cierto? Pero que la mayoría de ellas surgen precisamente de una crítica a la anterior escuela o corriente psicológica, ¿no? Entonces, donde parten de cuestionamientos sobre cómo se estaba haciendo. Entonces, una de las primeras críticas que le hace la teoría psicológica cognitiva es precisamente al conductismo, donde dice, no puede explicarse únicamente por estímulos y respuestas como propone el conductismo, sino que depende de los procesos mentales internos. Y hace una interesante analogía precisamente con la utilización de las computadoras. Y ahora vamos a explicar a detalle. Entonces, con esta primera página, o lámina, perdón, le damos la más cordial bienvenida a nuestra sexta y penúltima corriente psicológica proporcionada en el texto de la licenciada Maggie Jauregui. Entonces, precisamente, cuando hablamos de la computadora, ¿qué pasa? Recibe datos, denominada input, procesa la información, almacena la información y produce una respuesta. Entonces, esa es la función. Esto vinculado a la conducta humana, ¿no? Nos dice, depende exclusivamente de los procesos internos.
¿Qué intervienen entre ambos? La mente humana recibe información. Evidentemente nosotros como seres humanos estamos expuestos a recibir información externa, ¿no? Entonces, a través de nuestros sentidos, nosotros recibimos, todo el tiempo estamos recibiendo información. En ese sentido, nosotros, una vez que recibimos esa información externa, procesamos toda esa información. Entonces, ahí interviene, por ejemplo, lo que nosotros conocíamos de ello, que se llama conocimientos previos, es decir, qué información nosotros teníamos inicialmente de ello. Por ejemplo, ahora, ¿qué sabíamos nosotros de la psicología? Muchos de nosotros teníamos ya ciertas nociones, en el caso de ustedes que han pasado estas materias, por ejemplo, en el colegio, ya tenían muchas nociones, ¿no es cierto? Entonces, ahí se vincula la información nueva con la información que ya se tenía. Y luego nosotros, a partir de ello, la almacenamos, ¿no? Entonces, nosotros, dentro de nuestros procesos mentales internos, almacenamos esa información, lo que vincula directamente con la memoria. Entonces, la memoria a corto y largo plazo. ¿Cómo procesamos, cómo almacenamos esa información? Que tiene que ver igual con los niveles de interés. Tiene que ver también con esos niveles de interés que tengo sobre esa información. Y luego producimos respuestas. Por ejemplo, de manera activa. Por ejemplo, ustedes están en este proceso. Ustedes han ido trabajando no solo en esta materia, sino en las demás también, han ido recibiendo y todo este cúmulo de información muchas veces nos puede abrumar, porque es bastante. Sin embargo, nosotros tenemos esta capacidad cognitiva de poder procesar adecuadamente toda esta información que tenemos. O sea, no solamente se queda en información. Nosotros tenemos nuevamente, insisto, esta capacidad cognitiva de almacenar. Es decir, nosotros, una vez que procesamos toda esta información, la almacenamos, es decir, guardamos aquella información que nos interesa. ¿Qué nivel de interés tenemos nosotros con esa información que la convertimos, por supuesto, en un aprendizaje? Y evidentemente vamos a tener un tiempo determinado para dar respuestas sobre ello. En este caso, si lo relacionamos con el contexto y el momento académico en el que ustedes se encuentran, ¿cuándo van a generar esas respuestas? Precisamente en el examen. Cuando ustedes han tenido todo este proceso, ¿no es cierto?, analítico, reflexivo, de apoyo, ¿no?, para poder resolver este examen. Entonces, por eso es que justamente la psicología cognitiva vincula metafóricamente a la computadora y al cerebro humano. La conducta, nos dice, no es una respuesta automática al estímulo. Es cierto, bajo esta premisa, no solamente nosotros respondemos a un estímulo, sino es el resultado del procesamiento interno de la información. Para la psicología cognitiva es muy importante considerar esta palabra y les pido que todos lo tomemos en cuenta. Procesar. Nosotros, los seres humanos, bajo esta teoría, procesamos la información de una manera diferente. ¿Por qué? Porque va a depender, esta es una característica individualísima, ¿no?, donde cada uno va a procesar la información. Recibimos de la misma manera, todos estamos ahorita en la clase, ¿no? Me están escuchando, pero ustedes van a, ¿qué cosa?, procesarla de manera diferente, porque ustedes no solamente van a utilizar la información que les estoy dando yo, algunos de ustedes sí, otros van a utilizar, además del texto, van a utilizar otras estrategias. Entonces, ¿cómo ustedes están procesando, cómo ustedes están almacenando para que en un momento determinado puedan dar esa respuesta deseada? Seguimos avanzando. Uy, me pasé. Bueno, esta lámina nos va a ayudar a seguir reflexionando sobre esta teoría. Nuevamente hay dos imágenes que estoy segura que les va a ayudar a recordar específicamente de qué nos quiere decir la psicología cognitiva. Iniciamos con siglo XX, el año 60, ¿no? Y por otro lado, está hablando del procesamiento de información interno. Esto involucra directamente al cerebro.
La psicología cognitiva se desarrolla en la década de los 60, dice, dentro del siglo XX, y básicamente tiene el mérito de superar las teorías del aprendizaje del conductismo. Es decir, nuevamente, y seguimos insistiendo, estamos hablando de que para la psicología cognitiva el aprendizaje se desarrolla de una manera totalmente diferente, que no solamente nosotros generamos una respuesta frente a un solo estímulo, que es lo que decía la psicología conductista, lo cual dice perfeccionando sus investigaciones experimentales e integrando a la persona en el proceso de aprender. María, ¿cuál es el tema? Estamos en la unidad número 2, trabajando las corrientes psicológicas, y estamos terminando justamente hoy el tema. Estamos en la 6ª corriente psicológica llamada psicología cognitiva, ¿de acuerdo? Para que usted lo tome en cuenta. Y lo que nos expresa en el medio, con esta frase, existen procesos internos que dan lugar a una respuesta o a su respuesta. Entonces, otro aspecto que también ustedes deben considerar como una posible pregunta de examen, todo esto es posible. El término cognición alude a los procesos de pensamiento de la persona. Todas las personas procesamos, pero procesamos de maneras diferentes. Sin embargo, el término cognición alude a esto, a los procesos de pensamiento de la persona, incluyendo la percepción, la memoria y el lenguaje. La percepción, que significa esta categorización que yo tengo sobre algo, que no necesariamente tenemos todos en igualdad. La memoria, que tiene que ver con el almacenamiento de información, y la memoria que tiene inclusive que ver cómo nosotros recordamos. ¿Qué utilizo yo para recordar? Ahí estamos hablando que puedo tener una memoria a corto plazo o una memoria a largo plazo, ¿no? Entonces, en este momento histórico nos conviene una memoria a largo plazo, que me va a permitir recordar asertivamente lo que se me está preguntando en el momento del examen y yo poder responder. Y evidentemente otro de los procesos de pensamiento tiene que ver con el lenguaje, que está vinculado directamente a las expresiones que yo tengo, ¿no? En la utilización del lenguaje simbólico y no simbólico, ¿ya? Este término se utiliza para referirse, dice, a las maneras en las que el organismo procesa la información sobre sí mismo y sobre el mundo que le rodea. Para la psicología cognitiva es muy importante, y me animo también a decir determinante, que es importante que tiene una secuencia. Para la psicología cognitiva el aprendizaje es una secuencia, que quiere decir que no da respuestas categóricas inmediatas. Para la psicología cognitiva es importante que pueda procesar la información para darle en el tiempo prudente que la persona, por eso es que es un proceso interno y es un proceso individual que le va a permitir a la persona dar una respuesta. Y por último, vamos avanzando. Aquí inclusive he preparado 2 ejemplos para que también se siga entendiendo lo que nos quiere transmitir la psicología cognitiva. Estudia cómo las personas reciben y procesan la información del medio, sosteniendo que no todos percibimos ni pensamos de la misma manera. Esta es una concepción que, por supuesto, estoy 100% segura que ustedes ya la comprenden. Entonces, somos seres humanos totalmente individuales. Inclusive, científicamente se ha comprobado que aunque sean gemelos idénticos, hay un proceso de información diferente. Por supuesto, hay una carga emocional, hay una relación emocional que tiene mayores niveles de afectividad. Sin embargo, en esta individualidad que nos ha ido mostrando la psicología a lo largo de la historia, también involucra a estas personas. Por ejemplo, no solamente con los gemelos idénticos. Dentro de un aula donde, por ejemplo, vamos a ir con los infantes, un aula de niños que tengan exactamente la misma edad. E inclusive podemos dar un ejemplo aún mucho más escueto que refiere a niños de la misma edad e inclusive niños del mismo mes, es decir, 4 años, 3 meses. A nivel físico, sí tienen la misma edad, pero a nivel madurativo no necesariamente,
Entonces, ese es un rasgo también de la personalidad que nos hace únicos como seres humanos. Entonces, para la psicología cognitiva es muy importante que también lo podamos comprender. Estas diferencias que acabo de explicar explican por qué frente a una misma situación las personas pueden entenderla y responder de formas muy distintas. Por ejemplo, es muy común escuchar, yo lo dije en mis propias palabras, ¿no es cierto? Seguro muchos de nosotros lo hemos dicho en alguna oportunidad. Y no está mal decirlo, no está mal expresar con nuestras propias palabras. Sin embargo, apreciados estudiantes, en esta oportunidad dentro del campo, sobre todo académico, sí hay un nivel de exigencia que nos piden. No está mal decirlo en nuestras propias palabras, pero no se olviden que todo lo que nosotros decimos es científico, es técnico, es teórico, porque nosotros justamente quienes pertenecemos a nuestra carrera dentro de la Facultad de Humanidades, por ejemplo, en el que ustedes van a estar seguramente y haciendo parte, confíen en ello, por favor, es importante que tomen en cuenta que nosotros trabajamos no de manera indirecta, sino de manera directa con las personas. Entonces, sí es importante utilizar los términos, las terminologías, las palabras adecuadas en su momento. ¿Para qué? Para evitar etiquetar, para evitar diferentes situaciones en las que, por ejemplo, nosotros, y por favor, sin tener miedo a equivocarnos, que lo podemos hacer, somos seres humanos, pero a nosotros como profesionales es importantísimo que tomemos en cuenta que hay términos y que todo lo que nosotros expresamos es científico, que sí podemos tener ciertos juicios de valor sobre ello, como han tenido estos teóricos, ¿no es cierto? Entonces, cada uno de ellos ha tenido una forma diferente de expresar la conducta humana. No se trata cuál es mejor o no, sino que han partido de sus experiencias, han partido de la simbología y han estudiado a la persona de manera diferente. Pero la única intención que han tenido, más allá de las especificaciones y características tan individuales que tienen cada una de estas corrientes psicológicas, es entender la conducta humana. Y esa ha sido la premisa, yo creo, pero particularísima, que han tenido cada uno de estos precursores. Bajo esta segunda premisa de esta lámina, ¿no? En el decir que somos personas y que entendemos y respondemos de formas diferentes, frente inclusive a una misma situación, vamos a empezar con estos ejemplos para que se pueda anclar mejor esta corriente. El ejemplo 1, en una situación escolar. En una clase, dice, el docente explica un tema. Creo que mis ejemplos siempre son académicos, pero es para que entendamos este espacio en el que nos encontramos. Dice, un alumno presta atención a la forma en que el docente se comunica, su tono de voz y si es amable. Otro alumno se centra en los conceptos, fechas o fórmulas. Ambos están en el mismo entorno, pero captan información distinta. En este ejemplo, yo podría, por ejemplo, preguntarles a ustedes sobre qué les pareció las láminas, las diapositivas, la forma en la que me estoy expresando. O les puedo yo preguntar sobre los contenidos, qué les ha parecido los contenidos, en fin. Cada uno de ustedes dará una respuesta en función al interés que han tenido. Para algunos de ustedes, lo más importante pudo haber sido las láminas. Para otros, tal vez ha sido mucho más enriquecedor la explicación. Y para otro, ha sido más enriquecedor, por ejemplo, la lectura que ustedes han tenido de manera individual y que a través de las explicaciones se han ido disipando aquellas dudas que se tenían. En fin, lo que quiero transmitirles con este primer ejemplo es que ambos están en el mismo entorno, pero captan información distinta por el nivel de interés que tienen. No se desmerece a ninguno de los dos, pero por ejemplo, yo no puedo exigirles a todos exactamente decir, ¿qué les pareció las diapositivas? Cuando tal vez no ha sido del interés de todos. Y eso es también importante y rescatable considerar. En el segundo ejemplo, situación social en una reunión familiar.
Una persona recuerda quién se mostró afectuoso o distante y otro recuerda qué se comió o cómo estaba organizada la casa. La información almacenada depende del interés predominante, que puede ser o emocional u objetivo. Por ejemplo, en la casa de la abuela, ¿no? En la casa de la abuela, ¿quién es? Bendito Dios, todavía nos permite conservarla, ¿no? En mi caso, los 4 ya están al lado de Papá Dios, ¿no? Pero, por ejemplo, en la casa de la abuela, ¿no? Entonces, si ella ha sido afectuosa, si ella nos dio besitos. Y otro, ¿qué fue lo que preparó para comer? Que también es muy común en nuestra sociedad, ir a la casa de la abuela y encontrarnos un rico tamal en algunos contextos. Entonces, va a depender nuevamente de ese interés predominante que tenga la persona. Pero, al fin y al cabo, bajo esta premisa de la psicología cognitiva, todos procesamos la información de manera diferente. En el mismo texto, ya con la última prácticamente lámina de esta corriente psicológica, aparece una de las figuras más emblemáticas precisamente de este aporte teórico, Albert Bandura, ¿no? Y él nos dice a grosso modo que la teoría cognitiva social de Bandura sostiene que las personas pueden aprender observando a otras, es decir, que para este postulado y este autor dentro de la psicología cognitiva es muy importante para muchas personas ver a los demás y conciben el interés y la importancia de poder adentrar en su aprendizaje, pero a través de las experiencias de los demás, ¿no? Entonces, así como me es importante a mí todo este procesamiento de información, me es más importante conocer cómo las otras personas conciben ese aprendizaje y aprendo de ellas. Es muy interesante esta postura. Este aprendizaje por observación se llama modelado y depende de la disposición afectiva y de los procesos internos de quien aprende. Es decir, mi procesamiento de información individual lo desarrollo a través de la percepción, a través de ese procesamiento, a través de la forma en la cual yo organizo, a través de cómo almaceno la información, acordémonos de esas palabras clave, y cómo voy a dar la respuesta. Pero bajo el postulado de Bandura involucra algo más, y esa relación directa con las personas. Muchos de nosotros, cuando nosotros escuchamos, cuando nosotros compartimos con alguna persona y me está explicando algo, tengo la sensación que aprendo mucho mejor escuchando a otra persona, ¿no? Entonces, ese es el postulado que nos dice Bandura. Entonces, toma en cuenta los procesos internos que la psicología cognitiva de manera individual no los dice, pero también tomo en cuenta la disposición afectiva y el aprendizaje se desarrolla a través de la relación de observación que la llama modelado. Bandura demostró, dentro de su proceso de experimentación con su teoría, que los niños imitan conductas de personas significativas, como padres o adultos cercanos, y aunque no está categóricamente expresado aquí, también de sus mismos compañeros. No solo por lo que hacen, sino por el vínculo emocional. Recordemos, por ejemplo, bajo este postulado que nos dice Bandura y el ejemplo de la infancia, para muchos de nosotros, una persona en particular representa una carga emocional, una relación emocional. Y muchas veces, por ejemplo, miren ustedes el nivel de responsabilidad que tenemos nosotros como adultos cuando nos vinculamos con un infante. Porque para el infante, no solamente los padres, en el caso que ustedes tengan, que sean papás, que sean mamás, o en el caso que tengan hermanitos más pequeños, imagínense ese nivel de responsabilidad, porque ustedes son un referente. Para esta personita son el principal referente de amor. Entonces, el principal referente afectivo. Entonces, quiere decir, en todo caso, en este postulado, que lo que tú hagas dentro de ese referente, para Pedrito, nuevamente con uno de los ejemplos que les hice,
Es muy importante. Por eso es que muchas veces seguramente ustedes han escuchado cuando los niños van al kinder o en los primeros años de primaria, cuando se les está enseñando algo para el niño, cuando lleva la tarea y la profesora le ha explicado de una manera en particular, y tú en casa querés explicarle de otra manera, no nos olvidemos que tal vez algunos han vivido esta experiencia, si pueden ponerle con los emoticones, por favor, que no, mi profesora me enseñó de esta forma. Entonces, ¿por qué? Porque lo que dice este referente afectivo, que es dentro de ese contexto social, llamado escuela, colegio, kinder, es más importante. Porque eso permite, hay una relación afectiva, más allá evidentemente que la maestra es la líder, que la maestra es la autoridad, pero hay una relación afectiva que le permita. Muchas veces sí tenemos esa situación, ¿no? De que sí tenemos que como adultos ponernos de acuerdo en ese contexto que les acabo de mencionar, ¿no? Ponernos de acuerdo que sí, vamos a trabajar la letra M de esa forma, ¿no? Entonces, y esa es también la importancia de esta postura teórica, ¿no? Por eso, sí, el aprendizaje no depende únicamente del ambiente externo, sino también de la forma en que la persona interpreta y valora lo que observa. Algunos ejemplos para poder seguir anclando esta teoría. Un niño aprende a saludar observando a sus padres, aunque nadie lo premie por hacerlo, ¿no? En la medida que, por ejemplo, lo propio dentro de estos contextos académicos educativos, si yo les digo, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo están? Es probable que al inicio esa conducta no se repita. Es muy probable, porque no nos olvidemos que muchos de nosotros vamos a estar en ciertos contextos sociales por primera vez. Por primera vez. Por ejemplo, nos invitan a una fiesta de un amigo. No sabemos cómo es su familia, no sabemos cómo son ellos. Yo estoy muy acostumbrada, por ejemplo, yo voy a ese lugar, a esa fiesta, a esa reunión familiar, y tal vez yo estoy muy acostumbrada porque en mi contexto social yo saludo con un beso. Y eso es natural y normal dentro de mi contexto. Pero cuando voy a un nuevo contexto, resulta que no. Y puede llegar hasta intimidarme, hasta molestar. Pero yo entiendo que ese primer contacto, ¿no es cierto?, se puede ir repitiendo. Que la primera vez va a costar, pero si ya consecuentemente me vinculo con este nuevo contacto, ya van a saber las otras personas, ah, viene Natalia, ella saluda con un beso sin molestias, entonces también lo hago. Entonces, eso también es algo que es un proceso, nuevamente, cuando hablamos de procesamiento, no podemos concebir que la respuesta sea con inmediatez. Requiere un tiempo. Requiere un tiempo porque, nuevamente, no solamente procesamos, almacenamos, organizamos para dar una respuesta. Y eso es lo interesante de esta postura teórica. El segundo ejemplo nos dice, un alumno copia la forma de estudiar de un compañero al que admira. ¡Qué bien! Porque lo bueno se repite, se adapta también. ¿Por qué? Porque en esa repitencia yo puedo decir, ah, mi compañero utiliza mapas mentales. ¡Wow! ¡Qué interesante! Me parece que puedo también hacerlo. Pero yo le pongo mi toque. Por ejemplo, mi compañero no utiliza colores. Pero para mí me es más fácil la utilización de colores porque, por ejemplo, hago nuevamente por asociación y anclaje. Ah, digo, cuando sean conceptos voy a poner color amarillo. Cuando sean temas voy a colocar rojo y así sucesivamente. Utilizo el mismo método, pero lo puedo adaptar. Entonces, y eso también es interesante, y ustedes van a tener y van a vivir estas bonitas experiencias seguramente ya en su vida académica propiamente dicha. Y luego, el último ejemplo que les quiero proporcionar dice así, un niño imita la forma de hablar o comportarse de un adulto que quiere o respeta, ¿no? Entonces, muchas veces ustedes se van a encontrar, por ejemplo, y eso es muy, muy bonito y les habla una persona que ha vivido esa experiencia. Yo les decía el primer día de clases, para mí es un grato placer compartir estos espacios y qué alegría saber que quien fue mi docente
actualmente sea el vicedecano, ¿no? El licenciado Roger. Entonces yo lo vi y algo que, por ejemplo, nunca voy a olvidar es que él nos enseñó toda la historia de la educación, ¿no? A través del teatro. Y nosotros actuamos en el teatro. Me acuerdo en el AESI, el de la calle España, interpretamos a lo que hoy confiere la ley educativa. Yo fui en esta puesta en escena uno de los personajes de la ley que se llama Abelino Siñani, Elizardo Pérez. Yo fui Elizardo Pérez, un profesor. Yo dramaticé a un profesor en aquella época, pero lo hice tomando en cuenta el apoyo que tuvo el profesor. Y eso es interesante, que nosotros en estos nuevos contextos que vamos a tener, nosotros también nos permitamos, ¿no? Adaptarnos, nos permitamos conocer las formas diferentes de enseñar y las formas diferentes de aprender, ¿no? Entonces, y nuevamente, ya para cerrar con esta corriente, ¿no? Entonces, procesamos de diferente manera. Y ese es tal vez el mejor legado que les puedo transmitir dentro de esta experiencia científica, teórica de la psicología cognitiva. Hacemos un paréntesis aquí para prestar a poder escucharlos si tenemos alguna consultita o si se va comprendiendo, por favor, con los emoticones para seguir avanzando. Se va a entender. Adelante con la pregunta, por favor, o el comentario. Tengo una consulta o una pregunta. Sí. Ya, o sea, un ejemplo que le quiero dar a usted y quiero que usted me lo explique. Ya. Ya, cosa eso de la memoria de corto y a largo plazo. Ya, eso del procesamiento del cerebro, digamos, una persona se mata mucho leyendo todo, o como aquí, digamos, en las clases, que otras personas, póngale, aprendan más rápido y la otra es como que tiene que leer y leer y leer para aprender. Y eso, ¿qué explicas? Ya. Claro que sí. Está bonito tu ejemplo y entiendo que a muchos de ustedes les puede suceder. En realidad es el procesamiento de la información a nivel interno. Es un proceso, la psicología cognitiva nos habla de que es un proceso interno que tenemos. Sin embargo, cuando habla de memoria, estamos hablando del almacenamiento de la información, ¿no? Sin embargo, sí existe para este postulado la memoria a corto plazo, que es aquella información que se va a detener en un periodo más corto. Y la memoria a largo plazo. Yo les hacía la relación de que en este momento en el cual ustedes se encuentran, les conviene trabajar y almacenar la información convertida en aprendizaje que perdure en el tiempo. ¿Qué significa la memoria a largo plazo? Que esa información que ustedes tienen la van a poder desarrollar en cualquier momento, ya sea en este momento del examen y no. Ahora, eso va a depender, mi estimada, me parece que fue Michelle, de muchos aspectos, ¿de acuerdo? Un primero aspecto tiene que ver el nivel de interés que nosotros tengamos sobre ello. Los tiempos que también tengamos, los hábitos que nosotros tengamos que adaptarlo en este momento. Por ejemplo, no solamente podemos considerar el hecho de estar en las clases para poder anclar todo el aprendizaje que ustedes tienen, que es bastante. Entonces, es muy posible que tenga que recorrer a este procesamiento de una manera diferente. Por ejemplo, no solo escucho las clases, también utilizo el documento, lo leo una y otra vez, pero la lectura no va a ser eficiente y eficaz si no trabajo en una lectura comprensiva. Es decir, nuevamente les decía yo en los días pasados, si yo tengo una palabrita que no entiendo, me va a complejizar entender todo lo que me quiere decir el autor. Por eso puedo recurrir nuevamente a ciertas palabras que me ayuden las discípulos, decir, a ver, ¿qué significa cognitiva? Aprendizaje. Entonces voy explicando esas palabras para permitirme entender lo que me quiere transmitir, en este caso, de manera ordenada, todos los conceptos. Porque ahorita lo que ustedes están haciendo es eso. Identificar las formas diferentes de aprender y sobre todo, bajo esta teoría, cómo cada uno está procesando la información, ¿no?
Entonces, igual desde el miedo, desde la angustia, desde la intranquilidad, desde la felicidad, desde el amor, etc. Esas emociones van a ir acompañándome. Pero a medida que pasan los días, yo también estoy utilizando todos mis recursos. ¿Para qué? Para que ese aprendizaje y ese procesamiento se vaya trabajando, ¿no? Entonces, eso es lo que te podría explicar, mi estimada Michelle, y con seguridad cada uno de ustedes está encontrando una alternativa bonita para poder anclar todos estos aprendizajes. Bien. Ok. Ánimo, 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 ánimo. Como creo, no sé si les expresé el día de ayer, ¿no? Pero es muy célebre decir esto, ¿no? Fuerza, fuerza, compañeros. Que la lucha es dura, pero realmente van a vencer. La confianza en sí mismo también es muy importante que ustedes lo puedan decir. Es en ese momento, no en ese momento, la risa por si acaso es por una emoticón que también se reía, entonces sí, es jocoso también la forma en la que nos expresamos, ¿no? Entonces, el mayor de los ánimos a ustedes, por favor, y nada, les habla nuevamente una persona que ha vivido esa misma experiencia que ustedes, dar exámenes de inicio, ¿no? Entonces, adelante. Bueno, vamos a cerrar con la última corriente psicológica que nos transmite el texto a través de la licenciada Maggie Jauregui. Yo a cada rato estoy mencionando el nombre, pero es importante que cuando ustedes en el examen, ustedes digan, según el texto de la licenciada, o pueden decir, eso lo pueden hacer por asociación, ¿no? Entonces, fíjense un poquito, si podemos ir un ratito y hacer un poquito esta relación de lo que hemos ido trabajando estos días, ¿no? Desde la concepción de psicología y todas estas corrientes, recordemos que todas han tenido un común denominador: entender la conducta humana, cómo nos comportamos, cómo somos, cómo percibimos, cómo nos vinculamos con el mundo. Desde una perspectiva diferente, sí. Y hemos llegado aquí, a esta última corriente psicológica, que también se ha convertido hoy, aunque estamos en el siglo ya XXI, es tal vez la corriente más vigente por lo que representa. Porque cuando hablamos de psicología, inicialmente solamente hacíamos referencia al alma, acordémonos, ¿no? El alma. Pero el alma no tenía para la psicología un significado. Entonces, luego involucró la psiquis humana, entonces lo psíquico. Entonces, pero de igual manera las psicológicas nos fueron diciendo, no es suficiente hablar de la psiquis, sino de cómo pensamos, cómo sentimos. Entonces, ahí entra el cuerpo. Porque entran los aspectos fisiológicos, los aspectos biológicos, y evidentemente involucra a nuestros sentidos, pero sobre todo a nuestro organismo. Y a todas las características fisiológicas que tenemos, que son internas. A eso se refiere, por ejemplo, la psicología cognitiva, que ya involucra al cerebro, ¿no? Entonces, y justamente, por eso quise iniciar con esta lámina, a partir de la psicología cognitiva se enfatiza mucho más el procesamiento de la información que tiene estas características tan bonitas internas, que es adentrarnos a ese mundo fisiológico que las personas también. Es decir, para muchos de estos autores, a partir de la psicología cognitiva, y ya vamos a ir viendo en la unidad número 3 todo ello también, todas las conductas que tenemos los seres humanos no solamente son reacciones mentales, es decir, no solamente lo que percibo, lo que siento, tiene una relación directa con nuestras características fisiológicas. Y eso es muy importante que también lo tomemos en cuenta. Por eso habla del cuerpo, del alma, del espíritu. Y cerramos con precisamente la neuropsicología. Ustedes con seguridad han estado escuchando este término, solamente neurociencia, neuroeducación, neuromarketing, neuroplasticidad, tiene que ver con las conexiones nerviosas. Y psicología, la ciencia de la identificación de la conducta humana. Entonces, por eso ancla la neuropsicología. Es la última corriente psicológica que vamos a ver en este día.
Es una corriente actual de la psicología, no deja de ser parte de, que estudia la relación entre el cerebro y la conducta humana. Vincula directamente al cerebro con la conducta humana. Para la neuropsicología, todo tiene que ver con los rasgos neurológicos, todo, integrándose dentro de las neurociencias, que son varias ciencias diferentes, junto con disciplinas como la neurología, la biología y la genética. Aquí quisiera hacer un hincapié en lo siguiente. Para la neuropsicología le es importante trabajar con otras ciencias amigas que le llaman. Es importante, es innegable el trabajo y el trabajo cooperativo, colaborativo, integrador, inclusivo, donde permite que también las otras ciencias, como en este caso la biología, la neurología, la genética, si estamos hablando de un niño, la pediatría y otras ciencias, la medicina inclusive, pueda involucrarse justamente en la comprensión de la conducta humana a partir de la relación con el cerebro. Su objetivo principal es comprender cómo las estructuras cerebrales, que vale decir todas nuestras conexiones nerviosas, cómo funcionan. Y en este caso, aún más, cómo se relacionan con los procesos mentales y el comportamiento. Entonces, involucra a lo más el cuerpo de manera aún más enfática. ¿Qué más nos dice? Esta corriente nos dice, sostiene que muchas funciones, como por ejemplo la memoria, acuérdense, almacenamiento, el lenguaje, la expresión, el pensamiento, cómo percibimos, la percepción y las funciones ejecutivas, cómo reaccionamos, tienen una base neuronal, especialmente en la corteza cerebral, que es responsable de los procesos cognitivos superiores. Cuando esta zona se ve afectada por una enfermedad o una lesión, también se alteran dichas funciones. Quiero explicar aquí lo siguiente. Cuando hablamos, por ejemplo, de las respuestas que nosotros damos, para la neuropsicología, la explicación científica está vinculada a que estos procesos cognitivos superiores que pertenecen a la corteza cerebral, si se han desarrollado adecuadamente o las conexiones nerviosas se han dado de manera normalizada, entonces las respuestas van a ser acordes a la edad que está, etc. Pero si hay alguna posible lesión cerebral, que esa lesión se ha dado específicamente en la corteza cerebral, es muy probable que las respuestas no sean de la misma forma. Donde, por ejemplo, la afectación o la lesión cerebral ha sido, por ejemplo, que se llama o ha recibido una lesión específicamente vinculada a la relación del lenguaje, vinculada al pensamiento, vinculada a la percepción y a la función ejecutiva. Algo ha incidido a nivel neuronal para que se dé una respuesta que está dentro de lo permitido o no. Por ejemplo, cuando decimos, tengo un niño que tiene ciertos problemas, vamos a contextualizarlo a un niño que está, a ver, primero, segundo, en tercero de primaria, ¿ya? Que tiene 6, 7, 8 años aproximadamente. Específicamente los aprendizajes, vamos a irnos, por ejemplo, al área del lenguaje, ¿ya? Entonces, vamos a entender que un niño de 8 años ya tiene una cantidad de palabras almacenadas, ¿no? Entonces, y que le permiten, a través de sus conexiones neuronales, poder dar respuesta. Es decir, él en esta etapa evolutiva tiene la capacidad de poder realizar analogías, de poder realizar, por ejemplo, oraciones, no solamente concretas. Por ejemplo, si yo le doy a un niño de esta edad 3 palabras, por ejemplo, colegio, amigos y baño. Entonces le doy estas 3 palabras, pero le pido que él pueda desarrollar, por ejemplo, oraciones con estas 3 palabras. Probablemente al inicio, como es una consigna nueva, ¿no? Entonces sus conexiones neuronales, están haciendo efecto para procesar todo ello y poder dar una respuesta. Pero él ya tiene concebido los 3 conceptos. Entonces
y él tiene la experiencia de ser parte de un espacio educativo, entonces por lo cual eso le va a permitir. De escuela va a decir que es bonita, que es grande, que le gusta venir, en fin. De los amigos que le gusta compartir con ellos, en fin, ¿no? Y así sucesivamente. Pero esas respuestas, según la neuropsicología, no siempre se van a dar de la misma forma. No siempre se van a dar. En el caso, por ejemplo, que sí haya algún niño que tenga una afectación por una enfermedad o una lesión, se pueden alterar dichas funciones y las respuestas, por ejemplo, pueden ser más escuetas, pueden ser más simples, no tomando en cuenta la etapa en la que está. Entonces, eso es lo que explica la neuropsicología, que la conducta humana muchas veces se puede ver influenciada precisamente por posibles lesiones cerebrales que no le están permitiendo dar las respuestas adecuadas tomando en cuenta la etapa evolutiva y sus características. Entonces, esa es la explicación que hace sobre la conducta humana cuando habla de neuropsicología. Hay algo más que, por ejemplo, que no se puede observar. Sí puedo identificar su conducta, pero hay algo más que está pasando. Algo más está sucediendo con este niño que no puede realizar estas oraciones. Y eso es lo que nos permite la ciencia, saber qué pasa, qué está sucediendo. Por eso es que para la psicología y para muchas de las ciencias que trabajamos con la persona de manera directa, es importante tener un diagnóstico. Cada persona merece nuestro respeto y al mismo tiempo merece nuestro tiempo y merece realizar todo un proceso de investigación para saber cuál es la situación, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que muchos de nosotros hemos ido a un médico y probablemente vamos con un dolor de cabeza. Pero el médico, en toda su experticia, en toda esta concepción científica, se puede tal vez dar cuenta de algo que tal vez nosotros no nos hemos dado cuenta. Como por ejemplo el color de nuestra piel, como por ejemplo cómo está el color de nuestros párpados, en fin. Entonces puede ser que haya algo más y eso, en este sentido, tiene que hacerse todo un proceso diagnóstico. Por eso nos mandan laboratorio, por eso nos mandan todo esto para saber dar un diagnóstico. Lo mismo pasa con la neuropsicología. Entonces, es importante que no solamente el profesional en psicología se involucre, también se involucren otras ciencias para dar respuesta a la situación en la que está viviendo la persona. Y no nos olvidemos, no solamente la persona, su contexto. Si estamos hablando, por ejemplo, de este niño, no solamente es el niño, también su familia necesita saber qué está sucediendo. Seguimos avanzando. Entonces, vamos concluyendo. La neuropsicología permite comprender que las conductas y los procesos mentales están ligados al funcionamiento del cerebro, totalmente. Para esta postura teórica le es indispensable que esta concepción se entienda. Entonces, la conducta del ser humano está ligado al funcionamiento del cerebro. Y por eso tiene un carácter interdisciplinario, porque efectivamente necesitamos conocer la experticia de las otras ciencias para poder encontrar. Es decir, nos reunimos, así como sabemos que tenemos reunión de amigos, lo mismo pasa en nuestra vida profesional y es muy interesante. Porque desde cada una de las posturas nosotros tenemos esa capacidad bonita de decir, desde la psicología, el comportamiento, desde la neurología, todos los exámenes neuronales que ha tenido y la interpretación neuronal. Por ejemplo, si hablamos de un niño, entonces la pediatría, cómo está desarrollándose a nivel biológico, etcétera, ¿no? Entonces, y evidentemente en este caso podría involucrarse un psicopedagogo y hasta un fonoaudiólogo para conocer desde la psicopedagogía cómo está desarrollando sus procesos de enseñanza, de aprendizaje, y desde la fonoaudiología, cuál podría ser la alteración del lenguaje que está teniendo la persona y cómo se podría trabajar. Entonces, eso es lo interesante para la neuropsicología, el involucramiento también de otras disciplinas científicas que van a contribuir a disipar las dudas que se tienen sobre, por ejemplo, esa conducta. Trabajando junto a distintos profesionales de la salud para evaluar, diagnosticar e intervenir en las
Voy a utilizar esta palabrita, por favor, con que no está, en las posibles dificultades cognitivas y conductuales. No nos olvidemos, por favor, apreciados participantes y estudiantes, que la conducta humana se exterioriza, ¿no? Entonces, en ese apartado es importante que nosotros lo tomemos en cuenta y en consideración, por favor. Bien, ahora seguimos un poquito avanzando, ya para decirle adiós a esta unidad número 2. Hay muchísimos profesionales que han estado trabajando en la neuropsicología y en esta oportunidad quiero hablarles de Brenda Milner, que además también para las profesionales es muy grato conocer cómo la línea masculina ha ido trabajando y también las profesionales mujeres. Entonces, en esta bonita igualdad de oportunidades, no es importantísimo que también conozcamos la percepción, que no parte de un género, sino de la realidad que se han ido trabajando. Brenda Milner, ¿quién fue y quién es? Es considerada una de las fundadoras de la neuropsicología porque demostró nuevamente en su experticia, en sus investigaciones, acordémonos por favor justamente de todas estas corrientes psicológicas que han partido de la crítica posible a una corriente psicológica que antecedió a esta y que además utilizó otras también, pero que a partir de la experticia, de las experiencias que se han ido teniendo, entonces ha ido dando otras alternativas de respuestas sobre la conducta humana. Porque demostró a través de sus investigaciones que la memoria y la organización de la información no dependen solo de lo abstracto, sino que están directamente relacionadas con zonas específicas del cerebro, que ya lo vamos a ver en la siguiente unidad. Por ahora, de manera muy específica, especialmente en los lóbulos frontales, es decir, la neuropsicología se ha encargado de estudiar el cerebro en toda su magnitud para entender que muchas de las conductas que tiene el ser humano está directamente vinculado a la participación del cerebro y cómo este cerebro se ha ido desarrollando. El cerebro no funciona como un todo indiferenciado. Distintas áreas cerebrales cumplen funciones específicas. Y eso es lo que le interesa a la neuropsicología, saber si esas funciones específicas se están desarrollando adecuadamente o hay algo que está incidiendo en ello. Cuando una zona del cerebro se daña, ciertas capacidades cognitivas se alteran, como pueden ser la memoria, la atención, la concentración. Algo está sucediendo. Por ejemplo, en el caso de las personas que tienen TDAH, ¿no? Trastorno de déficit de atención e hiperactividad diagnosticada, la afectación cerebral tiene que estar en sus lóbulos frontales y muchas veces se ve afectado en la atención. Entonces, si bien sí tienen la capacidad de atender, pero tiene que ser reaprendizaje, tienen que trabajar el aprendizaje de nuevamente explicarles cómo deben atender. La impulsividad, lo propio, ¿no? Entonces, las personas tenemos la capacidad de reaprender, de aprender, pero qué importante, precisamente desde la neuropsicología, trabajar en estas investigaciones para poder saber específicamente cuál es el diagnóstico. Uno de los grandes aportes fue mostrar que los lóbulos frontales son fundamentales para poder, ¿qué cosa? Organizar la información, planificar acciones, utilizar la memoria de manera estratégica y regular la conducta, entre algunas. Entonces, para ella fue determinante que de la neuropsicología se entienda el nivel de participación que tienen los lóbulos frontales dentro del funcionamiento cognitivo. Entonces, son respuestas que tiene la persona frente al desarrollo, ¿no? Entonces, ejemplos específicos les he preparado. Por ejemplo, ustedes conocen o han escuchado sobre el Alzheimer. Inclusive les cuento que hoy por hoy, ustedes pueden buscar inclusive antes cuando se hablaba de Alzheimer,
solamente se vinculaba al adulto mayor. Hoy por hoy se ha identificado que también hay niños que tienen Alzheimer. Entonces, y esto tiene que ver desde la neuropsicología con una afectación en una zona cerebral específica. Entonces, bajo esta premisa, todos sabemos que una de las características del Alzheimer es que van perdiendo la capacidad de memoria, ¿no? Van olvidando paulatinamente, dependiendo del nivel de afectación, por supuesto, van olvidando inclusive algunos recuerdos. En este caso, bajo esta característica, decimos que una persona con Alzheimer presenta problemas de memoria, porque se ven afectadas áreas cerebrales vinculadas al almacenamiento de información. Un paciente con lesiones en los lóbulos frontales puede tener dificultades para organizarse, planificar o tomar decisiones. También ustedes con seguridad han debido escuchar sobre el autismo o como comúnmente se los conoce las personas con TEA, que sí se reconoce actualmente como el trastorno del espectro autista, ¿no? Y puede presentar alteraciones de la comunicación y la conducta relacionados con el funcionamiento cerebral. Algo que es importante también considerar que, por ejemplo, cuando hablamos de Alzheimer, cuando hablamos de autismo o cualquier otra condición neurológica, porque actualmente se la conoce de esta forma, condición neurológica, ¿no? Entonces, va a depender mucho de las respuestas que tenga la persona según la lesión cerebral. Es decir, que por ejemplo, yo no puedo generalizar y decir todas las personas con autismo no se comunican, o todas las personas con autismo no se relacionan con los demás, o todas las personas con autismo no aprenden, cuando va a depender muchísimo del nivel de afectación. Y eso es importante, lo que nos quiere expresar la neuropsicología. Sí, podemos enfatizar que hay dentro del diagnóstico, sí, tiene la persona TEA, autismo, pero hay niveles, y esos niveles dependen precisamente del nivel de afectación. El nivel 1 puede tener una vida lo más normalizada posible, inclusive puede asistir a un aula regular como la que estamos nosotros. Solamente, como el resto de todas las personas, procesa su información de una manera diferente. Sí, muchas veces podemos identificar a estas personas que tal vez no tienen desarrollado como otras personas su capacidad de relacionamiento, pero pueden aprender a hacerlo. Entonces, va a depender mucho, y eso es lo que nos ha enseñado esta corriente psicológica, que cada persona tiene conductas diferentes y es muy importante que conocer su realidad a nivel neuronal y a nivel cerebral. ¿Para qué? Para conocer esa realidad. La neuropsicología no solo se aplica a enfermedades neurológicas como el Parkinson, la epilepsia, sino que también estudia trastornos psiquiátricos como la depresión o la esquizofrenia, por ejemplo, considerando que en ellos pueden estar comprometidas ciertas funciones cognitivas. Esto, por favor, de manera general, porque muchas veces se puede hasta malinterpretar y decir, solamente trabaja con estas poblaciones. No, vincula a todas para conocer una realidad y conocer cómo se está desarrollando el funcionamiento cerebral. Por eso es que involucra a otra ciencia. En este caso, categóricamente, ustedes van a escuchar, probablemente quienes van a estudiar psicología, en realidad todos ustedes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el profesional en actividad física va a tener que conocer un poco más sobre neurociencia, neuropsicología, para conocer por qué esa persona, por ejemplo, no está desarrollando a nivel motor, no tiene esos movimientos corporales que debería tener. Es probable que se deba a una lesión cerebral. Entonces, eso va a ser interesante que también ustedes lo puedan tomar en consideración para posteriores aprendizajes, por supuesto, ya más vinculados a su vocación profesional y evidentemente a sus contextos laborales que les va a permitir la vida misma y ustedes tener y obtener. Entonces, con ello estaríamos
terminando. Entonces, con ello hemos terminado la unidad número 2. Con mucha gratitud, espero que todo lo que se ha trabajado para ustedes sea significativo y que les vaya muy bien cuando ustedes se enfrenten a esas preguntitas sobre las corrientes psicológicas y sepan dar respuestas acordes, ¿no?, a lo que ustedes están esperando y lo que la universidad también. Bueno, voy a dejar de compartir. Si me permiten un momentito, ¿cómo vamos con la hora? Perfecto. Entonces, ahora voy a permitirme compartir para dar la bienvenida a esto. ¡Wow! Bueno, nos toca, digo yo, adentrarnos al maravilloso mundo, ¿no?, de la fisiología y conocer cada vez más, que tengo el documento, ¿no?, adentrarnos cada vez más a este mundo neuronal, ¿no? Realmente algo que nos ha ido enseñando cada una de estas corrientes psicológicas es a entender cada vez más a las personas. Y esa es, creo yo, sin el miedo a equivocarme, ¿no?, pero expresar que la conducta humana, ¿no?, siempre tiene una relación con la mente, con el cuerpo y también con el alma. Pero es muy importante que nosotros abordemos desde el carácter científico, ¿no?, que lo que nosotros lo expresemos, lo digamos, tiene una razón de ser, ¿no? Y entonces en ese sentido es importante que lo podamos trabajar, ¿no? Bien. Bueno, seguimos avanzando. Son las primeras 4 láminas y luego descansamos, ¿ya? Pero sí es importante que tengamos en consideración. Solamente como un amable recordatorio, por favor, recordemos que ya con esta unidad número 3, que le estamos dando la bienvenida en este momento, vamos a trabajar hoy, porque mañana no hay clases, y me acordé de la canción, mañana no hay clases, mañana no hay clases. No, entonces mañana vamos a tener un día, ¿sí? Yo les sugiero que como ustedes han tenido ya este hábito, como han tenido este hábito y están desde tempranito, ¿no? Sí, mañana permítanse descansar un poquito, pero en este bonito hábito, como les digo, sigan repasando, ¿no? Entren a la plataforma, descarguen los documentos, hagan los ejercicios, y aunque suena cliché, no dejen para mañana lo que puedan hacer. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un tiempo de aprendizaje y que tenemos que llegar al 29 y 30 de enero, no solamente con el mejor ánimo, sino que con todos aquellos aprendizajes que a ustedes les van a permitir seguir adelante. Entonces, es mi sugerencia en este día que, bueno, vamos a tener para descansar un poquito, ¿no? Bueno, dicho esto, hablamos de las bases fisiológicas y sociales de la conducta. Aquí quisiera poner hincapié que para hablar de este abordaje, quienes ya han tenido la oportunidad de leer un poquito, si es un documento, creo que tiene 15 hojas, me parece, y un poquito más, ¿no? Sin embargo, hay aspectos que son repetitivos, porque hay términos que se deben anclar un poquito más, pero en esta lectura que nos está permitiendo tener la licenciada Mayri Jáuregui, nos ancla esa relación entre las bases fisiológicas, aunque suena redundante, por favor, porque se va a explorar en este documento cómo la fisiología y el entorno social, ¿no?, cómo desde los aspectos del cuerpo, nuevamente, desde todo lo que nosotros tenemos, desde todo lo que, de toda la relación con nuestro organismo, ¿no? Entonces, y nuestros contextos sociales, influencian, y en muchos casos, el término, si es correcto, moldea nuestro comportamiento, desde las reacciones neuronales hasta la influencia de la cultura y las relaciones, por supuesto, interpersonales. Cuán importantes son estas bases fisiológicas y sociales para poder expresar a través de nuestra conducta una respuesta. Dicho esto, vamos a ir avanzando. El documento he tratado de utilizar algunas imágenes que también nos pueden ayudar,
¿no? Entonces, el documento explica que la conducta humana se comprende a partir de dos grandes bases, las fisiológicas y las sociales. Hoy vamos a trabajar solamente en las bases fisiológicas de la conducta. Y aquí un pequeño pantallazo sobre ello. Creo que con esta lámina estoy diciendo absolutamente todo. Las bases fisiológicas de la conducta se relacionan con el funcionamiento del sistema nervioso y el sistema endocrino, que ya lo vamos a ir explicando. Pero como les digo, estos términos para la mayoría de ustedes, y me animo a decir para todos, ya los hemos estudiado, ¿no es cierto?, en la biología, etc. Entonces, en materias vinculadas a nuestros contextos académicos de secundaria. Inclusive creo yo que en primaria ya se avanza un poquito sobre esto, ¿no? Que trabajan juntos para coordinar las respuestas del cuerpo ante estímulos internos, que sería la parte social, ¿no es cierto? Entonces, internos, perdón, al revés, internos, los aspectos fisiológicos, y externos, que serían los aspectos sociales. Entonces, eso nos permite entender que somos una carga fisiológica y una carga social, y que determina eso, nuestra conducta. El sistema nervioso transmite información rápidamente mediante las neuronas, mientras que el sistema endocrino actúa a través de hormonas que regulan procesos como el crecimiento, el metabolismo, y también vincula, miren ustedes, a las emociones. Entonces, bajo esta premisa, entendemos que este documento nos va a explicar de manera gradual cómo estas bases fisiológicas y sociales comprometen a la conducta del ser humano o del sujeto. Seguimos avanzando. Ahora sí, nos adentramos un poquito más en los sistemas coordinadores del cuerpo. Estamos hablando del sistema endocrino, que es un conjunto de glándulas que segregan hormonas a la sangre, regulando... Perdón que le corte. ¿Podría poder explicar las bases fisiológicas y sociales de las conductas? Claro que sí, vamos a ir entonces, claro que sí. Ok, nos adentramos un poquito aquí. Lo primero, Camila, es que este documento explica que la conducta humana se comprende a partir de dos grandes bases, las fisiológicas y las sociales. Cuando hablamos de las bases fisiológicas de la conducta, específicamente en la lámina esta, se relaciona con el funcionamiento tanto del sistema nervioso como del sistema endocrino, que trabajan, es decir, van siempre juntos, que trabajan para coordinar las diferentes respuestas del cuerpo ante estímulos, no nos olvidemos, internos, fisiológicos, y externos, sociales. Ahora, de manera un poquito más detallada, el mismo texto nos explica que el sistema nervioso transmite información rápida mediante los canales neuronales, mediante las neuronas, cómo se comunican estas. Mientras que el sistema endocrino lo hace a través de las hormonas, que regulan el proceso del crecimiento, las hormonas del crecimiento, las hormonas del metabolismo, las hormonas que también están vinculadas a las emociones. Por eso es que van de manera paralela. No nos olvidemos cómo los canales neuronales, todo lo que tenga que ver con los canales neuronales, inclusive hay un término que me encanta y que ustedes lo van a, seguramente ya lo han leído, la sinapsis. Entonces, la sinapsis, ¿cómo se conectan? Cómo estos canales neuronales se vinculan unos a otros. Esto está relacionado con el sistema nervioso. Y el sistema endocrino está relacionado con las hormonas. Entonces, las que tienen que ver con el crecimiento, si estas hormonas se están desarrollando, entonces el crecimiento va a ser asequible. Si el metabolismo, cómo está su metabolismo, cómo se han ido regulando sus emociones. Entonces, esa es la característica que tiene estas bases fisiológicas. Recordemos, sistema nervioso y sistema endocrino. Sistema nervioso, neuronas; sistema endocrino, hormonas. Entonces, si hacemos esa asociación, lo vamos a recordar, ¿ya? Camila, espero haberte respondido. Sí, Licia, muchas gracias. Gracias, de nada. Ahora, un poquito más enfáticos, ¿ya? Sistemas coordinadores del cuerpo. Estamos hablando nuevamente del sistema endocrino y del sistema nervioso, pero en esta lámina un poquito más específico.
¿Qué significa o qué es el sistema endocrino? Es el conjunto de glándulas, esta es de la parte conceptual, que segregan hormonas a la sangre y permite la regulación del metabolismo, nuestro crecimiento, el desarrollo sexual y preparando nuestros nervios y músculos para la acción, el movimiento. Por ejemplo, la adrenalina aumenta cuando estás estresado, asustado. El cuerpo está preparado para reaccionar. Si tengo miedo, mi cuerpo automáticamente, ¿no?, va a segregar la hormona del movimiento, entonces mi cuerpo va justamente a reaccionar de una manera en la que va a primar, evidentemente, en este caso, la adrenalina, ¿no? Entonces, en el caso que yo esté asustado, que esté estresado, etcétera, ¿no? Entonces, va a depender mucho cómo se está regulando, cómo el sistema endocrino aporta en la regulación del metabolismo, también aporta en la regulación del desarrollo sexual y también en los músculos para la acción. En cambio, el sistema nervioso, no nos olvidemos, trabajemos en palabras enlace, sistema nervioso, neuronas. Entonces, ¿qué hace a través de los canales neuronales? Envía mensajes para todo el cuerpo sobre eventos internos y externos, coordinando actividades complejas. Y aquí hay un ejemplo súper interesante que está en el libro y también lo chequeé en otros lados, ¿no? Por ejemplo, fíjense la imagen, ¿no? El fuego y evidentemente la persona está tocando. Bueno, no tocando, pero sí tiene un contacto, ¿no? Tiene un primer contacto. Entonces, bajo esto, vamos a ver con el ejemplo que está en el mismo texto, por si acaso, dice la complejidad de una reacción simple, ¿no? Pero en realidad no es solo una reacción simple. Pareciera lógico, ¿no? Pareciera lógico decir, si hay fuego y yo tengo ciertos conceptos, ¿no? Ciertos conceptos anclados, entonces, entiendo que tengo que levantar la mano. No siempre es así para muchas personas, ¿no? Entonces, en muchos de los casos, si hay una afectación cerebral y la persona, por ejemplo, no puede, tal vez no va a reaccionar. Y eso es lo interesante y lo maravilloso de poder entender los rasgos fisiológicos de las personas. Yo puedo decir, por ejemplo, nuevamente con esta situación que les menciono, sí, pero ¿por qué no levantó la mano? Si es inclusive hasta un instinto, ¿no? Y si la afectación está vinculada a que la persona no tiene sensibilidad, en ese sentido se da la respuesta que la persona, como no tiene sensibilidad de lo caliente, de lo frío, entonces no va a reaccionar. No hay un estímulo que le permita reaccionar y generar una respuesta. Y eso es lo que sucede en algunas ocasiones. Por eso, nuevamente, apreciados participantes, la conducta humana es diversa, ¿no? Ok. Permitime, por favor, creo que Miguel has levantado la mano, permitime terminar de explicar esta lámina y respondemos, porque me parece que es la última del día de hoy. Dice, la complejidad de una reacción simple. Un momentito, por favor, quiero ver mi hora, estamos bien. Un simple acto, como quemarse un dedo, desencadena una secuencia coordinada de actividades fisiológicas. Imagínense, para esa respuesta que nosotros asumimos como sencilla, simple, o la llamamos impulso, hay actividades fisiológicas que te permiten reaccionar frente a ese estímulo. Número 1, las neuronas sensoriales captan el mensaje y lo transmiten a la médula espinal. El cuerpo entra en estado de alerta, aumenta la respiración, el corazón palpita. El sistema endocrino, acordémonos, hormonas, libera sustancias químicas que refuerzan la respuesta nerviosa. El cerebro interpreta el dolor y permite examinar la lesión. La fisiología afecta directamente los procesos psicológicos. Detrás de cada conducta hay un complejo mecanismo fisiológico. Entonces, esa es la respuesta que muchas veces de nosotros podemos en realidad comprender, ¿no? En realidad todos, ¿no?
Y qué importante es que le demos la bienvenida al maravilloso mundo de la fisiología para cada vez más entender la conducta humana. Miguel, adelante por favor con su comentario. Quería preguntar, básicamente el sistema nervioso es como como por así decirlo, una segunda capa directamente que te muestra o que te indica directamente el tema del dolor o en el lugar donde sufriste un pequeño daño, si no me equivoco. Claro, hay una respuesta inmediata frente no solo a la experiencia, o sea, no es yo he tenido la experiencia de esto, no, sino que nuevamente, mira cómo la respuesta de una interpretación de una acción que podría ser sencilla, ¿no es cierto?, como el acto de quemarse, mira la respuesta fisiológica, cuál es esa secuencia que el sistema nervioso nos permite tener para dar esta respuesta. Entonces, esa es la carga fisiológica que nos permite dar nuevamente esa respuesta frente a esta situación, ¿no? Entonces, eso es lo que se podría anclar. El sistema nervioso, quiero leerles algunas cositas que comencé a investigar también. Es el sistema, Miguel, que recibe información del interior y del exterior del cuerpo y responde a ella. Incluye el sistema nervioso central, el cerebro y la médula espinal y el sistema nervioso periférico. En este mismo ejemplo, escuchen bien, cuando tocas algo caliente, el sistema nervioso envía rápidamente la señal al cerebro y retiras la mano. Entonces, va a depender nuevamente del almacenamiento de información que tú tienes y evidentemente, si no hay un daño fisiológico aparente, entonces la respuesta deseada va a ser levantar la mano. ¿No? Entonces, eso es lo que nos quiere transmitir cuando hablamos del sistema nervioso central. Y el sistema endocrino, conjunto de glándulas que liberan hormonas en la sangre para regular las funciones del cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace un momentito nosotros hemos expresado? No sé si tenemos una lámina más. Y ya. Esta, y les garantizo que terminamos por hoy. Por favor, porque entiendo que ha sido bastante información, ¿no? Y estamos a muy buen tiempo. Sí, estamos 11:40 en punto. Seguimos detallando un poquito más sobre el sistema nervioso, que el texto guía nos explica que son conductores de información, ¿de acuerdo? Entonces, los nervios transportan impulsos nerviosos entre el cerebro y el resto del cuerpo. Todo, absolutamente todo, y aunque suena paradójico, todas las respuestas que nosotros damos en todo momento están vinculados a los canales neuronales y están vinculados, ¿no es cierto?, a la respuesta que envía el cerebro, ¿no? Todo. Y eso es también muy interesante. La neurona es la unidad fundamental del sistema nervioso. La neurona, más de 1.000 millones en el cerebro, compuesto por cuerpo celular, dendritas, axón y vaina de mielina. De manera general, por favor, ustedes lo estudien, de manera específica también. Y los tipos de neuronas. Sensitivas, sensibilidad, órganos del sistema nervioso central, motoras del sistema nervioso central, a músculo y glándulas también, e interneuronas que son más chiquitas, entre las neuronas. Y hace un momento yo les decía, wow, estas conexiones nerviosas que se van generando unas a otras, vincula cuando hablamos del aprendizaje con la sinapsis, que es la área de interconexión entre la acción de una neurona y la dendrita o cuerpo celular a la siguiente. Es decir, que la sinapsis, cuando se unen, estas neuronas nos permiten desarrollar y decir los aprendizajes. Ahí es donde se enfoca todo este almacenamiento, procesamiento y demás. Entonces, cuando se da la sinapsis, ahí estamos seguros de que el aprendizaje se ha desarrollado. Entonces, y esta es la primera explicación que me he permitido darle para que podamos darle la bienvenida a esta tercera unidad, ¿no?, de avance para que tomemos en consideración ello. Eso sería por el día de hoy.
me gustaría, por favor, con los emoticones, cómo vamos. Ya hemos dado por culminado la unidad número 2 y el día de hoy hemos iniciado la unidad número 3. El día de mañana no vamos a tener clases. Nos veríamos el día lunes para trabajar la unidad número 3. Marcos, por favor, me ayuda si estamos en lo correcto. El lunes continuamos con la unidad número 3. El martes concluimos la unidad número 3. Y el día miércoles vamos a tener una bonita retroalimentación de las 3 unidades. Y el jueves y el viernes no vamos a tener clases, ya que ustedes van a tener el examen. Entonces estamos con un cronograma, si bien es justito, pero estamos acorde a lo establecido del CUP para poder garantizar una excelente prueba. ¿No, Marcos? ¿Con los tiempos estamos bien? Sí, Licen, acá me encuentro. Dígame. Ya. No, le preguntaba entonces para que los estudiantes también anclen este aprendizaje. Nosotros estaríamos pasando clases hasta el miércoles de la próxima semana, ¿cierto? Déjeme corroborar el cronograma, por Sí, favor. por favor, porque para que todos tengamos anclado eso. Directamente irían al 26 de enero. Porque el feriado es mañana. Claro, Y claro. No, por supuesto. Volvemos 26, 27 y 28, que es miércoles, y 29 y 30, tienen ellos ya el examen. Lo que sí, quiero es que ellos también tengan claridad de que esta unidad número 3 la culminamos el día lunes, martes, y el miércoles el 28 de enero. Ya, perfecto, muy bien. Era eso, mi estimado Marco. Bueno, hoy hemos concluido entonces con lo que confiere a la unidad número 3. El 27 de enero, ya que el 28 de enero sería el paso de enero. Sí, es correcto. Es correcto. Ya, eso sería. Bueno, que tengan un bonito fin de semana. Desearles éxito en estos días, por favor, y que sigamos repasando, ¿no? Sigamos repasando.